Bueno, pues buenas tardes a todos los amigos conocidos que había acercado aquí hasta otra nueva entrega del ciclo de 29 fotogramas. Perdonadme un poco la voz, pero ya sabéis, tenemos aquí tantas buenas actividades en Nerja que uno las disfruta todas. Y hoy pues vamos a disfrutar de este ciclo de 29 fotogramas y tenemos a Enrique García, que nos presenta pues 3 de sus maravillosos cortos, que tiene un montón, y nos va a dar 3 pinceladas. Y bueno, Enrique, así por encima, estos cortos, defínemelo cortito, en una palabra. En una palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí a esta pequeña jornada de cine. Digo pequeña porque son 3 cortometrajes. Y bueno, vamos a ver 3 trabajos. Napoleón, que sí tiene algún añillo más, pero me hacía mucha ilusión traerlo. Me hacía mucha ilusión traerlo. Se me ha caído. Tiene papo, sí. Porque lo protagoniza una paisana vuestra, Noemí Ruiz, y fue un trabajo que se hizo en un thriller de instituto. Hasta ahí puedo leer. Luego está La muerte en un bolsillo, que es un rodaje que tuvimos el año pasado, pero que se ha estrenado este año en el Festival de Málaga. Estuvo seleccionado en la sección oficial de cortos en Málaga y es un policíaco crepuscular, pero yo creo que es más bien un drama policíaco crepuscular, un poco francés. Y la última pieza es una adaptación de La metamorfosis de Kafka. Se llama Sansa, no por Sansa Stark, la heredera del trono de hierro de Juego de Tronos, de la casa Stark. Se llama Samsa con M por Gregorio Samsa, el protagonista de la famosa novela de Franz Kafka. Así que son 3 piezas muy distintas, con ritmos muy distintos, con actores muy distintos en cada uno de ellos. Y espero que lo disfrutéis y cuando terminéis, pues estoy aquí para destriparos todo lo que queráis saber sobre estos 3 trabajos. Así que muchas gracias y espero que disfrutéis de la proyección. Samuel Pérez, 5. Laura Montero, un 7. Bien. Alex Ferrer, un 10. ¿Alex? Pero si ese niño es un cielo, de los mejores estudiantes que tenemos. Corre. Mañana sale. ¿Se lo vas a decir a Mercedes? Han pasado 20 años. You made me sick. I will not allow you to talk to us like that. You're a fond of your mother. You won't allow me. You, father. Yes, me. Son, please. Shut up! You've allowed your husband to stop working and settle for the fact that I'm the only one that supports his family. Stop trying to make us feel guilty. Aberration. Aberration. You're not my son. You're not my son. Die.
Inside! Die! Pues bueno, vamos a comenzar con este coloquio. Como siempre, ya saben, después de unas preguntitas, si queréis participar, estamos abiertos a todas las preguntitas que le queréis hacer a Enrique. Y pues bueno, Enrique, de estos 3 cortos tan variopintos, como te decía, que hemos visto, a mí me ha encantado que haya una muestra variada. Vamos a empezar por ese, el primero, Napoleón. Napoleón. Con el tiempo, años vistas, ¿qué recuerdo tienes de Napoleón ahora? Bueno, fue frenético hacerlo porque Napoleón fue un encargo que vino de pura casualidad. Se grabó 2 días en julio del 2013 y vino, perdón, en julio del 2012. Y ocurrió que nos llamaron un martes, un miércoles para decirnos que había una Red One, una cámara de cine, que venía de un rodaje de Marruecos y paraba en Málaga antes de ir a Madrid durante 2 días. Y la productora que tenía la cámara me dijo, ¿se te ocurre algo que tenemos que devolverla en 2 días? Y dije yo, ostras, pues a escribir una historia rápida. Y tenía en el disco duro más o menos bocetado una historia de enfrentamiento profesor exigente, alumno brillante. Algo así como, no tan dialéctico, pero como en La huella, la de Mankiewicz, que transcurría todo en un solo escenario, pero algo más visceral. Entonces escribí este guión, se llama Napoleón en minúscula por el síndrome del emperador. El síndrome del emperador es este que sufren los menores, los que se creen por encima de la ley, siendo conscientes que son menores y ellos saben que obran a otro nivel de la justicia. Entonces, para mí a mí hay una cosa que me gusta, que es partir todas las historias desde la normalidad, desde lo cotidiano, y que luego haya algo que rompa esa normalidad y que rompa en una pesadilla, en algo que se va de las manos, que se descontrola y que saca los instintos más animales. Que de hecho es algo que hemos visto en los 3 cortos y se asemeja, es simplemente eso. Sí, es plantear normalidad hasta que algo rompe lo cotidiano. Entonces, con Napoleón, Noemí, a la que llamé para hacer este papel, me dijo que sí, que lo hacía, que le enviara el guión, y yo le dije, te voy a enviar solo la mitad del guión, porque la otra parte la estoy terminando de escribir. Le digo, te voy a dar cuenta cómo pasa, cómo termina, pero no te lo tengo escrito. Y de hecho llegaba por la noche, lo escribía, lo que quedaba, y se lo enviaba a ella para que supiera cuáles eran las líneas. Lo que pasa es que las líneas eran y esas cosas. Pero fue un rodaje, se rodó en EADE, en León, la Universidad de Gales, en el León 13, en Cerrado Calderón. Yo soy profesor ahí durante 10 años y se rodó en julio, por lo que el centro estaba vacío. El chavalito este que cae tan bien, después de ver la película, es mi sobrino. Se nota que lo quería y eso, ¿no? De hecho, un poco más mayor, en la segunda película mía, Resort Paraíso, también aparece matando a un niño sin querer con una moto que lo atropella. O sea, el pobre está ya... Mi hermana está contentísima con los papeles que le doy a mi sobrino. Y curiosamente el padre del chaval es mi cuñado, o sea, su padre de verdad, que él no es actor, pero es mentiroso profesional, él es abogado. Es cierto, todo esto que digo no miento. Claro, que a tu familia vemos que la implica... Sí, siempre ha sido más o menos como han sido muy teatreros siempre, pues... no sé si en el buen sentido. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, era muy complicado buscar a un niño que tuviera ese perfil de ese guapete, de tener como ese donaire, y a la vez que jolín, es que la poníamos al lado de Noemí, que es un pedazo de actriz. Entonces, hacer casting se nos antojaba imposible con el poco tiempo que teníamos. Te iba a preguntar que cómo había hecho ese proceso de casting en 2 días. De hecho, él no era el primer niño en el que pensé, fue curiosamente viéndolo hacer gamberro. Bueno, nos habíamos ido un día de piscina con la familia y él lo vi y dijo, oye, pues puede encajar. Y luego hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando lo estrenamos, porque yo lo hice muy sutilmente, pero hubo más de una persona y de 2 que me dijeron, oye, este corto es muy político. Y dije yo, pues, ¿en qué te basas? Y me decía, por los colores de los bolis, al principio. Madre mía. El niño tiene un boli azul, la profesora tiene un boli rojo. En el libro, aquí no se ve bien porque también es disparado de vídeo, pero en pantalla HD, el libro que tiene la profesora es Ensayo sobre la ceguera de Saramago, sobre lo que no es solamente una ceguera física, sino espiritual, y es como cuando no quieres ver otra cosa que no sea eso. Y había muchos perfiles. Por ejemplo, el conserje es gris neutro,
la secretaria es una funcionaria, va de marrón y ella además con cosas como muchos nácares, conchas, era como muy de tierra, pero como que voy a lo mío. Justo cuando lo grabaste estaba ese auge ahí de nuevo. Claro, y luego el profesor, el director del instituto y el padre tenían dos perfiles que si los veía a lo mejor en un mitin político, y estamos hablando del 2013, claro, o sea que no había habido ni 15M, ni Podemos, ni nada, pero los dos perfiles son el director chaqueta de pana y barbita, muy progre, y el padre con su pinta de más conservadora. Entonces hubo alguien que me hizo todo este estudio y me dice, esto no es gratuito, ¿verdad? Y digo, no, pero vamos, tampoco es... Al final, tampoco lo que buscaba, no es una crítica contra una posición, son críticas contra los dos, porque tan malo es el abuso de poder como el exceso de poder que tiene la otra parte cuando no permite pasar ni un ápice de... O sea, cuando no le perdona nada a la otra parte. Cuando a la que puedo, yo quiero que la ley caiga encima de este niño. Sí, que todo empieza por una simple caricatura. Por un dibujo. Exactamente. Y es al final un poquito la teoría del caos, que siempre dicen que es con el batido de una mariposa. En este caso es un dibujo de un niño. Inocente no es el dibujo, por supuesto, pero en esa edad... tienen la cabeza en muy pocas cosas más. Que no sé si... Yo lo he visto, pero no sé si ese dibujo queda reflejado en la escena final, cuando están los dos tirados en la escalera. Es un poco de poder, ¿sabes? Y daba muchas lecturas. De hecho, el corto duraba unos minutos más en los que veíamos al conserje por la esquina bebiendo, en que luego decía el niño me ha pegado el conserje, pero veíamos que cuanto más información diéramos, menos dábamos para la interpretación. Entonces, pues jugamos simplemente a tirarlo porque la gente viera una situación terrorífica, horrorosa. Yo creo que en el momento en que por este arañazo que le da, que es otra cosa que es completamente circunstancial, le da un arañazo en la cara y eso lo hemos visto mil veces, que por una tontería de en un bar uno empuja a otro sin querer, ahí se ha liado. Y yo siento ese terror de que nuestra normalidad se pueda romper por un acto cotidiano que se desmorone. Y Napoleón es una crítica a la violencia como tal. Y me diré, pues joder, ¿cómo lo critica con tanto gore y tal? Digo, es que en cine está permitido la violencia, en la vida real no. Y en cine, en pintura, en arte, en literatura, la violencia es brutal. La Biblia tiene muerte a cascoporro. Pero en la vida donde no hay que permitir la violencia. En el arte como expresión, como catarsis, las temáticas son eros y tanatos, amor y muerte. Todo lo que no sea eso, digamos como que no nos genera interés. Y sí, es una apuesta dura porque estoy poniendo a un niño a un menor abusando de la ley, abusando de su posición y con secuencias muy duras, como cuando le pinta a la profesora o cuando le escupe, que sé que no es peor que un puñetazo, es igual de vejatorio. ¿Y la distribución que ha tenido ese corto te ha podido esas partes a lo mejor frenar un poco, esa distribución? No, es curioso, pero te digo lo que más nos frenó la distribución, el desconocimiento de la ley no te exime el cumplirla, y nosotros desconocíamos que teníamos que tener los permisos de los menores tramitados por Junta de Andalucía para poder moverlo, y no lo desconocíamos. Antes yo he rodado 1000 cortos con sobrinos más pequeños y tal, y los movíamos y no pasaba nada, pero a partir de un punto te exigen que los cortos tengan pasada la ITV, me refiero a que tienen que tener todos los puestos tienen que haber estado dados de alta, la documentación en regla, exactamente. Y nosotros no teníamos los permisos de los menores, y de hecho cumplieron 18, la mayor parte de ellos 4 años después, y 4 años después el corto ya había pasado por algunos festivales, habíamos ganado algún premio, en el Festival de Málaga, en otros festivales por España, pero no lo pudimos distribuir como queríamos por ese tema. Uno va aprendiendo a base de... Claro, poco a poco va... De estos a mí, pues me gustaría aprovechar que aquí en Nerja, tenemos el Festival de Cortos de Vista, que aquí en Nerja el corto pues está muy arraigado entre el gran público y tal. ¿Y cuál es la parte más difícil? Porque aquí creamos los cortos, lo vemos aquí entre la familia, como yo digo, y después como que se queda una laguna. La distribución es lo peor, porque, me explico, esto es como dibujar la Capilla Sixtina en el salón de tu casa. ¿Quién vaya a verla? O sea, tú puedes hacer una obra de arte en un sello o en un cuadro, o tú puedes escribir la canción más bonita del mundo, como diría La Oreja de Van Gogh. Tú puedes escribir o pintar el cuadro más precioso, que si no lo muestras o si no haces un circuito que muestre ese trabajo, la gente no lo ve. Entonces, es importantísimo concienciarse de que no es solamente generar una obra, es distribuirla. No vale
¿de qué te sirve hacer un bizcocho de plátano, chocolate y nueces si luego no lo va a saborear nadie y no vas a disfrutar viendo cómo lo comen los demás? Pues esto es el problema que tenemos, la distribución. Y esa yo creo que es la peor parte, ¿no? Por así decirlo. Sí, porque la distribución es panoja, dinerito. Y es una inversión dura, porque además tienes que distribuir a todo el mundo. Bueno, pues antes de pasar al siguiente cortometraje, si alguno de los aquí presentes quería hacer algún... Tengo que confesar que no veo ni una sola No, cara. ahora mismo no veo. Veo bultos La intuimos negros, por ahí. medio. Si alguien quiere levantar la mano y hacer, o si no al final, pues bueno, si lo queréis hacer alguna preguntita o algo sobre algún corto o algo que haya llamado la atención. O bueno, venga, el tirón, vamos. Pues venga, el siguiente corto que nos han mostrado, también dentro de la normalidad, que a mí me ha gustado que cuando ha terminado se ha escuchado un suspiro así en plan de ¡ay! Cuando ha puesto esa sexta bala, de culpa. Sí, la fila de atrás mía ha sido como ¡uy! Más que un descargo de culpa, no, lo he dicho mal. Es dejar libre un dolor. Es sacarte una espina clavada en el corazón. Bien, La muerte en un bolsillo es una historia que me gusta mucho porque no la he escrito yo. Entonces, la historia es de un alumno mío, un alumno de mi edad en School Training. El que está al lado de esta chica preciosa rubia, este es el autor. Se llama Juan E. Artacho. Él trabaja en la comisaría de policía, pero no es inspector de policía. Él trabaja en visado, en extranjería, en documentación. Y él es alumno de guión, es una mente inquieta y amante del cine clásico, y él me facilitó un relato corto que le habían publicado y había sido premiado. Y yo cuando lo leí dije, pero esto es precioso. Y me decía, pues yo quiero que los alumnos hagan práctica con este texto. Y digo, no, porque las prácticas de los alumnos suelen coger actores más maletes, tal. Y yo digo, déjame que yo pueda hacer una producción bonita, o sea, cuidada. Y él me cedió los derechos. Hablé con School Training, el centro donde yo estaba impartiendo clases de guión, y de repente pues comenzamos a levantar este proyecto, y mi apuesta era llamar a actores de Málaga. Yo soy de Málaga y siempre que me lo permitan voy a tirar de la preciosa, grandísima y estupenda cantera que tenemos en nuestra ciudad y en pueblos alrededor, ya sea Nerja, como Archidona, y en este caso pues yo veía un perfil de detective, de policía ya cansado, gastado, y tenía en mente, por ejemplo, a Alfredo Landa en las dos películas del Crack de José Luis García, que son dos joyas, y ese Germán Arteta que hacía Landa, cuando siempre había estado muy vinculado a la comedia, al landismo, que creo hasta un género, de repente, si ves esas películas, ve a un señor que es policía, que es íntegro, pero que está aplastado por el dolor. Entonces se me venía a la cabeza, y por eso le dije a Katy, a Antonio Salazar, te quiero con esta imagen, con el bigote hecho un señor. Él va a la comisaría y el compañero es todo lo contrario, barbita una semana, sus pendientes, sus tatuajes, y él es un policía vieja escuela. Es un señor con su mujer que lo cuida. Él es un hombre de los que no han necesitado ascender, o él es subinspector en su despacho, resuelve crímenes porque es muy concienzudo, es un hombre de ley, pero tiene este dilema que planteamos, que es, ¿qué haces cuando 20 años atrás prometiste que al hombre que mató a tu hijo lo vas a esperar en la puerta y le vas a pegar un tiro en el pecho? No lo decimos, creo que no hace falta decirlo. A mí lo que me gusta es que este es el corto más arriesgado, porque si os fijáis, lo estáis viendo, y estáis viendo la rutina de una casa, de un señor, de su mujer, que va a trabajar, y de repente veis ya algo raro, que es que él resuelve crímenes, pero en una carpeta. Pero han pasado 7 minutos en un corto de 15. Conflicto, ¿dónde va a venir? ¿Qué va a pasar? Y no hay conflicto. Hasta que llega ¿por qué? Porque es un trabajo de presentación de personaje. Lo presento, y cuando lo tengo presentado es cuando pongo el conflicto. Si yo pongo el conflicto antes, ya pensáis que puede ser una película de Charles Bronson, de Chuck Norris, de Vendetta. No, y no es eso, es empatizar con el día a día. El que se toma sus tranquilizantes, se afeita, se viste, la mujer plancha, le pone la tostada. Y ahora recordamos que tiene un hijo y que ese hijo lo mataron. Ahora, ¿cómo actúas? Cuando te tienes que reencontrar con esa persona que va a salir. Lo que pasa es que ahí plantea un dilema. Curiosamente leímos una noticia justo antes de empezar a rodar, en que un hombre había vengado la muerte de su hija y se había dejado arrestar, además, después, pero que había ocurrido 15 o 20 años antes. Y
Y para mí fue no solamente el escoger a Antonio Salazar, que es un actor que ha trabajado mucho en Televisión Nacional, bueno, hizo de Tejero en una teleserie de Antena 3, y también de este que estaba con Franco, ¿cómo se llamaba? Carrero Blanco, no, el otro. No, ese no es. No, era otro más, el que era ministro que siempre iba con Franco. Pues, pero también había hecho mucho Arrayán, Entre Olivos y mucho teatro. Y me lo traje, aunque él es de Málaga, vive en Madrid, me lo traje a Málaga para que hiciera este papel. Está también Pepa Costa, que es una actriz como la copa de un pino. Lo que transmite esa mujer con esa mirada es espectacular. Por lo que veo, tú como director te implicas mucho en el casting, ¿no? Sí, pero yo tengo mucha suerte. Yo trabajo con Virginia de Morata, que es una actriz, que tengo la suerte de que es mi pareja y que anda por ahí. Hola. Y es maravillosa, porque hasta donde yo llego, ella llega y me hace preguntas que yo jamás me hubiera planteado. Entonces yo le rogué que me ayudara dirigiendo a los actores, encontrando ese tono. Virginia es la protagonista de Samsa, la que hace de ella, que la sirvienta. Y entonces pues tuvo una ardua tarea, como es que los actores se expresaran con muy poco, y a mí me liberó de mucha carga. Yo en los rodajes siempre suelo pelearme con los actores y tengo que estar no solamente trabajando en sus emociones, sino que tengo que estar pendiente a los focos, a las luces, al sonido, claro, a dirigir todos los departamentos. Entonces la muerte fue muy sencilla para mí, porque como más de uno me ha dicho, es que no la has dirigido tú, la dirigió Virginia, y digo yo, vale, bueno, sí, me callo. Pero es un trabajo, está el coach de los actores, que es sentarte con ellos y encontrar la emoción. En un rodaje un actor es frenético, lo que tiene que pasar de en ese segundo en que entre que dicen acción hasta que dicen corte, te tienes que meter en un momento, en una emoción, mientras que el resto del tiempo pues están preparando foco, cambiando tal, y tardan muchísimo y es muy complicado mantener el tono. Entonces Virginia sí me ayudó muchísimo en que estos actores con muy poco, Luis Centeno, por ejemplo, no dice una sola frase. Él vino al rodaje sin tener un guión, porque no lo necesitaba. Digo, esta foto, joder, esto es de Michigan. Esto lo rescatamos ahí. Sí, ahí estoy. Pues con La muerte en el bolsillo era contar una historia con poquísimo diálogo y mucha emoción, mucho dolor. Tiene un punto muy francés, estas películas francesas como que son como muy lentas, de desarrollo y tal. Y eso te iba a preguntar, ese planteamiento que hace, bueno, pues es intencionado, y de cara a un futuro, a un cortometraje, ampliarlo a un largometraje, o no lo es que sueles... todas las historias que te cuentan, todas son susceptibles de ser estiradas, alargadas, claro, o desarrollalladas. Exacto, yo por ejemplo Napoleón, yo lo veía, la típica serie que te hace Antena 3, de thriller, de tal, que el IP2, el retorno. O Mar de Plástico, una cosa así. Mar de Plástico 3, más calor aún. Sí. Entonces, claro, tienes ese, digo, a lo mejor lo hace queriendo o no. No, yo siempre lo he dicho, yo no soy cortometrajista o largometrajista, yo soy narrador. Y el narrador tiene que contar historias y sobre todo lo que te tienes que acoplarte al formato que te ceden. Obviamente un cortometraje es caro, pero es que un largometraje es caro, el mismo precio del corto multiplicado por 200 o 1000. Es como si te digo, oye, hazme un retrato. Pues si tengo aquí con lo que tenga, te cojo y te hago una caricatura con un lápiz y un papel, o si tengo pinceles y tal, bueno, te haría un monigote, porque tampoco es que sea especial. Pero bueno, ya nada más que el pincel, la pintura y el lienzo. Exactamente, ya. Depende del formato. Y el cine es el arte más caro que existe, quitando la arquitectura, que ese es más caro. Pero es el arte más completo, porque reúne a fotografía, sonido, música, arte, vestuario, peluquería, interpretación, escritura. O sea, es el arte más complejo, porque tienes que poner de acuerdo muchos talentos y desgraciadamente los tienes que poner de acuerdo con muy poco dinero. Entonces, mucha colaboración, mucha ayuda. Tiras de la pasión por el oficio, tiras de ilusionar a la gente. Una vez me dijo uno, no, de engañar. Y digo, no es engañar, es ilusionar, cállate, que no lo sabes, descubres. No, porque, a ver, yo soy el primero que si yo el dinero que he invertido en cortometraje lo hubiera invertido en viajes, sería Willy Fogg. Pero yo siempre defino el arte de una forma muy extraña a mis alumnos. Les digo yo,
El arte es una burbuja que tenemos dentro. Si tenéis una idea, algo que queréis expresar, lo tenéis ya clavado y necesitas salir y expresarlo a un segundo. Sí, da igual en el formato que sea. O Escribir un cuento corto, contar un chiste, cantar una canción con una guitarra, hacer una fotografía, pero enseñarla y que alguien te la interprete y te diga, pues está muy bien, tío. Pero que cree una reacción. A mí me fascina contar una historia que cree una reacción. Me comentaban antes de la proyección gente quien había visto a Napoleón, que le revolvía el escupitajo del niño, es que está hecho para revolver. Es que en el cine tienes que mostrar cosas que no te dejen indiferente. Y no es el morbo por el morbo. Es que la lectura es que un escupitajo es más vejatorio que cualquier otra tortura. Exactamente. Puede ser ese igual. pinchazo que le han dado al... Claro. Además, lo de la pluma es también porque al principio era otra herramienta, pero el boli lo colocamos digitalmente porque me lo dijo Virginia también. Me dice, ¿qué es lo que le clavábamos al principio? Era otra cosa. Eran unas llaves. Y me decía, hubiera estado chulísimo que fuera el boli. Y digitalmente le pusimos el boli al niño. Porque también está la lectura de que la pluma es más fuerte que la espada. Eso que con la pluma por la escritura es más fuerte que la espada para que la pluma estaba mal empleada. O sea, es como, pues la pluma con la violencia por violencia. Y en el caso de la muerte, la única violencia gráfica que hay es el expediente de Velasco, para que veamos que él realmente tiene hecho callo a la dureza, a la violencia. Sí, porque además lo veías mirar esos expedientes con una normalidad y lo dice, su día a día. Día a día, exacto. Y hablaba antes de los formatos, sí. Y a mí lo que me ha gustado es que has traído 3 formatos totalmente distintos y el último, Sansa, un formato pues totalmente diferente a lo que hemos visto de los anteriores. ¿Con qué te quedas de Sansa? Mira, Sansa es una historia que me lleva rondando en la cabeza desde que tenía 16 años y tengo 47 para 48 este año. O sea, la burbuja ha tardado en salir. Ha tardado en salir, ¿no? Aquí el Almax no... a mí me fascina... Yo llegué a la metamorfosis, aparte de porque ya la teníamos programada en filosofía, pero llegué porque justo antes de que nos la encargaran, fue esta coincidencia, había visto La mosca de David Cronenberg, que me había horrorizado / fascinado, pero a la vez vi entrevistas en las que él decía que él quería hacer su remake de La metamorfosis, con lo que devoré el libro con muchas ansias. Y yo siempre pensaba me encantaría que se hiciera una película sobre la metamorfosis, a ver cómo, tal. Y he visto obras de teatro, una de Josefina Molina para Estudio 1, que era de los años 70, muy básica, ¿no? Cogían insectos de verdad y los fotografiaban en grande, y en off, la familia off. He visto cortometrajes o piezas en internet o incluso películas para televisión. Sí, que no llegaba a la calidad de lo que tú verdaderamente querías transmitir. Sí, porque caían siempre en o no mostrar la cucaracha o en hacer que la cucaracha fuera un actor que actuaba como una cucaracha pero no tenía pinta de cucaracha ni nada, o hacía un CGI. Un CGI era un 3D, era una cosa que yo decía, vale, esto es El Señor de los Anillos. Me explico, El Señor de los Anillos no le voy a quitar arte, pero es un tío con un croma alrededor y le van colocando los monstruos. Y que sí, que es muy bonito, pero nosotros no tenemos el dinero de esta empresa, entonces que íbamos a hacer un poquito el ready si lo queríamos hacer. Y se dio la posibilidad de que me pedían también en una productora con la que estaba trabajando, con Marila Film, de que si tenía proyectos para presentar, y digo, yo lo voy a meter Samsa. Además, Samsa tiene un empaque precioso, que es literatura, cultura universal, porque la metamorfosis no es una metáfora sobre lo insecto que se sentía el propio Franz Kafka cuando su padre le obligaba a ser un comerciante y él quería ser escritor y el padre le obligaba y él se sentía como una cucaracha. Pues bimba, ahí tienes papa para la posteridad, que a tu pressing. Joder, qué macarra ha quedado esto. Entonces, ¿y no te planteabas hacerla, digamos, más ambientada? No, ambientada. En la actualidad. ¿En la actualidad? Sí, pero no. No, porque lo primero que hubiera hecho el hermano es sacar un selfie y lo hubiera colgado en Instagram. Mira a mi hermano, aquí sufriendo. No, me explico, yo le he dado 1000 vueltas, pero el encanto de esa historia es como si hacemos El Quijote. El Quijote se tiene que ambientar en la época del Quijote. Hamlet, hay versiones que son actuales, pero para mí era un reto y un desafío el hacer una pieza cinematográfica, pictórica, artística, que reuniera todos los talentos y estuvieran afinados. El arte es espectacular, a eso le tengo que dar las gracias. Eso es lo que yo quería que me contaras ahora, exacto, enlazarlo por ahí,
Que No. bueno, yo conozco un poco, ¿sabes?, de dónde viene esa Sí. ambientación. Explícaselo a todos los que no conocen cómo han logrado que quede. Fue bueno, una que parece que está pesadilla. ambientado en su. Fue una pesadilla porque jugamos con un presupuesto de menos... Era un presupuesto bajísimo, bajísimo, muy malo. Y teníamos que pedir una casa para que ambientarla al principio del siglo XIX, no, final del XIX, principio del siglo XX. Visitamos casas en la quinta puñeta que hasta valorábamos. Aquí un camión no llega, pero es que aparte esta casa hay que rehacerla entera porque no nos valía. Y Amador Reac, que es el vecino aquí vuestro, que ha sido el director de arte también de La Muerte en el Bolsillo, él me acompañó en algunas visitas y me ponía cara como esto no, hasta que me mandó un vídeo de la casa del legado Francisco Bueno García, Francisco por el hijo de Alejandro, que es el que Exacto, perpetuó. ¿Ortuño está por ahí? Me lo sé bien. Lo tenemos por ahí. Me lo sé. Y me mandaron el vídeo y yo me quedé prendado porque dije, hostia, esto es una maravilla. Este sitio es... Me lo había mandado Amador. Me dice, mira este sitio, a ver qué te parece. Pero claro, esa es la fase 1. Tenemos el sitio y nos gusta. Vine con Virginia, vine con mis 3 hijas. Hicimos un recorrido por la casa que nos hizo Ortuño precioso. Y yo no paraba de pensar, esto es precioso, pero vamos a meter el mundo del cine en una casa. Que el mundo del cine son señores con cable... sí, como que te daba trípode. miedo estropear toda la belleza que... Claro, esa- y es una responsabilidad. El entrar en una casa a rodar hay que cuidar mucho y hay que ser muy respetuoso porque es un museo lo que hay aquí, es un museo precioso. Entonces hablé con Ortuño, Ortuño estuvo consultando a la familia, yo le mostré toda la película en un storyboard, llevamos un storyboard de la película, llevamos además, el story es que era como un cómic que yo había Sí. dibujado en el que explicaba todo. Para todo. que vieran un poco todo lo que se iba a encuadrar, todo lo que se iba... Exactamente. Y accedieron. Y para mí fue maravilloso. Porque de repente dije, Dios mío, lo más complicado de la casa es la secuencia en la que tengo a toda la familia reunida. Ahora, esa familia hay que escogerla porque tiene que ser en inglés, no todos son ingleses. El padre, Virginia, no son ingleses, son del Arroyo de la Miel, los dos. El jefe se llama Steven Lance, es canadiense, pero en Canadá solo 8 2 años, el resto lo 8 en Málaga, pero hablaba inglés. Y Gregor Samsa es un actor de Chelsea que vive aquí en Torremolinos. Sue Kimberley, la madre, es una actriz inglesa que ha estudiado con Timothy Dalton, con Judi Dench en la Royal Shakespeare Academy, pero está viviendo en Alaurín de la Torre, donde yo vivo. O sea, que Stefan todo tiene Turlock, conexión malagueña. que no lo conocía de nada, me llega por Casting Marbella, veo que el tío es súper majo, hace poco descubro que era un participante del Gran Hermano sueco, digo, esto es muy loco todo. Pero de repente tenía una familia que te creías que fueran familia. Los 2 hermanos, la madre, el padre, la sirvienta. Virginia, por ejemplo, aportaciones de Virginia. Virginia nunca me ha pedido, oye, yo quiero estar en este proyecto. Nunca, jamás, la tengo que convencer. Aprueba, llama a gente. Y digo que no, si quiero trabajar contigo, si lo hago pensando en ti porque sé el potencial que tiene y me gusta y me da además un resultado brillante. Pues esta ha sido la primera vez cuando vi el proyecto que dijo, a mí me molaría estar en este proyecto. Y digo, pues ni 1000 palabras más. Pero me hizo además una propuesta que fue maravillosa, que es que ella es rubia, ahora la tengo morena porque vamos a rodar una película en julio y tiene que estar morena. La pobre está contenta conmigo. Está ahí. Pero me dijo, ¿qué te parece que yo me tiña de pelirroja? Y digo, sí, muy bien, porque así cromáticamente hablando es el color de la cucaracha. Y me dicen, no, es que la cucaracha en la historia es ella. Porque la tienen, le tiran la comida, la tratan mal, dame las llaves, ve tú a llevar la comida basura, ve. Y de repente es lo mismo que Gregor hace un recorrido inverso de ser un tirano a descubrir su nueva humanidad a través de la bondad de ella. Sí, esa escena final de la mano de la cucaracha. Claro, pero bueno, le da la mano, pero sigue siendo una asquerosa cucaracha. A ver, a mí me da repelús así. Contigo no, bicho. Entonces, el papel de ella es muy, muy, muy complicado porque tiene que darle a 2 frases que dice, tiene que tratar de buscar la dignidad en todo. O sea, pero ¿dónde está mi hijo? Pero este es tu hijo. Y que por lo general vemos que los actores pues interpretan sus sentimientos con otros actores enfrente y ella lo interpreta con unos Un cacho plástico. Sí, no, bueno, tenía Amador detrás como marionetista. Claro, marcándolo. pero sí, y es más... en pantalla la vemos con una cucaracha, esos sentimientos, y tú dices, madre mía. ¿Cómo? Sí, porque además todas las secuencias de la familia se rodaron en la Casa Legado, pero la habitación de Gregor es un plató
por el palo, el plató de School Training, y de hecho, cuando el padre le tira las naranjas y golpea, hay 2 días de diferencia entre cada plano y plano. Por lo que ellos estábamos en una habitación súper estrecha, que detrás había un equipo entero con las cámaras, los trípodes, una cesta para recoger la fruta y un almohadón para que le pegara el bastón. Y en el otro plató teníamos lo contrario, teníamos a Gregor, le íbamos tirando al actor con todas las plastas de maquillaje, que eso era infernal. Y madre mía, estoy viendo una foto del set de La muerte en el bolsillo, que la dueña de la casa, esa mujer que está ahí en medio. Sí. Y nos metimos todas esas personas en una casa que podía ser la mitad de este escenario. Madre el salón mía. era, vamos, alguien estornudaba y salía otro por la ventana. Y la mujer le decíamos, no metas rodaje en tu casa. Y yo, no, así a mí me gusta esto. Y la mujer encantadísima, pero muy loco lo que vivieron en la Casa Legado. Ahí fuimos muy cuidadosos. ¿Qué ocurre? Que con Samsa, aparte yo quería hacer una obra completa y el arte está muy cuidado, los vestuarios muy cuidados, los maquillajes, el FX, es que la la ambientación hasta del formato que le has dado. Sí, 4/3, Exacto. la fotografía es preciosa. La música está hecho por un cuarteto de cuerda de un grupo que se llama Málaga de Cámara. La composición es de Jesús Calderón, un compositor sevillano que me tiene enamoradito porque el tío de verdad que capta la esencia, y cuando no lo hace y le sugiero cosas, el tío adapta a mis peticiones. Y yo quería hacer un corto muy artesanal y nos ha quedado una cosa, vamos, yo el plano final, el matte painting, que es una pintura de Amador hecha con los adoquines, las baldosas. Las baldosas son cereales puestos en un cartón alineados. Amador no está por ahí, ¿verdad? A ver si me va a regañar. Sí, míralo. Hola, ¿qué tal? Está todo hecho con mucho dinero, mucho presupuesto. Y de repente lo veis en pantalla y es mágico lo que ves. Es mágico porque ves una farola que era así, los 2 niveles de adoquines y el cuadro de fondo que le hizo una ventana para que pudiéramos colocar una tablet, con Virginia cogiendo ese pequeño candil que lleva, que le produjo una lesión en el ojo. Y de repente pues tengo un plano final que es puro cine, porque jugamos a la ilusión del cine. ¿Qué es lo sencillo? Un 3D. Un 3D, exacto. Pero no es bonito. O sea, me explico. Es más bonito saber esa historia, esa recreación, el plantearlo, el imaginarlo, el soñarlo y verlo en una pantalla. Entonces, Samsa todavía no hemos empezado la distribución, pero cuando empiece está hecho en inglés porque claro. por esos motivos, porque queríamos respetar el espíritu de Kafka. Queríamos además yo qué sé, a mí yo cuando veo una adaptación, si viéramos una adaptación de La Casa Bernarda Alba hablando en alemán, nos chocaría un poco. Es que du from Pepita. Aparte, en esta versión de La Metamorfosis tiene un par de cambios. Si la habéis leído, el final no es el mismo. Este final es optimista, en la novela de Kafka no lo es. Y aparte quería jugar a potenciar el personaje femenino de la sirvienta, porque la madre es un poco la crítica a ese tipo de personaje que aunque ve que el padre es un tacaño, que la el pobre hermano es que no es un avaricioso. La pobre no ha hecho ninguna... Pero en la novela el hermano es una hermana que se llama Gretel, que tocaba el violín y enamoraba al hermano con su sonido y tal. Pero aquí, como no teníamos esa hermana que se llama Gretel, metí un hermano, ¿cómo lo llamaba? Pues Hans. No Hansel, porque ya era mucho cachondeo. Pero sí es una adaptación muy, muy libre. Y luego, aparte, que la novela de Kafka empieza, si no recuerdo mal, cuando Gregor Samsa despertó tras una noche tras un sueño intranquilo en una noche, se descubrió a sí mismo convertido en un insecto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros no partimos con convertir a Gregor de primera hora, sino que preferimos hacer esa metamorfosis. Y tenía que colar, porque ahora es todo 3D, ahora es todo... No, vamos, sin duda colado, porque fácil. Es que se ha visto esa metamorfosis que te dice... Ahora... Eso te iba a decir. Ese actor con las lentillas... Ese actor ya contigo no quiere trabajar más, yo creo. Me ve y se cambia de acera. Yo le saludo, Y el tío, no, él encantado, porque además él ya ha pasado por estas perrerías, hizo un capítulo de una película que se llama Maniac Tales, que también trabajó Amador, y al final Virginia le destrozaba la cara a martillazo. Lo vimos aquí también. Lo normal. Y el pobre ya cuando... Yo creo que si yo algún día le llevo un guión a James y no tiene una transformación, me lo tira a la cara. Me dice, ¿esto qué es?
Mira, esto es espectacular, porque si veis aquí las dimensiones del cuadro que hizo Amador, verlo, yo llegaba y me quedaba alucinando. Y ahí hicimos un corte, ahí metimos detrás una tablet cogida con un soporte, y esto es el comienzo del proceso. Aquí está mi Amador como mirándome diciendo, no saquen la foto todavía que no lo he terminado. Y aprovechando que tenemos aquí a Amador Sí. y tal, ¿ha habido alguna propuesta suya que tú le has dicho, Amador, se te está yendo? A todas. Todas. Él quiere explotarlo todo al final. Y una explosión al final. No, ahora en serio. No, a ver, es un equilibrio muy complicado. Porque en cine, en cortos y en Málaga, y con determinadas productoras, siempre es complicado negociar cuando los tiempos y los presupuestos no son los acordes. Ten en cuenta que hacer un plano es meter un rayo en una botella. Tiene que estar la luz adecuada, la interpretación adecuada, el momento perfecto para captarlo todo. Y todo eso, cuando no se tiene tiempo, se requiere dinero. Cuando no se tiene tiempo y dinero, se requiere mucho arte. Y el arte ya va erosionándose con la paciencia y con, sobre todo, la frustración que te da el que al final quieres que el coche vaya de maravilla, pero te dan el presupuesto para comprarte un Panda de segunda mano. Y tiene que parecer un Ferrari. Hombre, luego quieren competir y ganar. Entonces, no es solamente con Amador en arte, sino con todos los departamentos siempre hay un... ¿Pero tú te crees que yo hago milagro? Y yo digo así, sí. Y lo que pasa es que realmente es un esfuerzo, es un sobreesfuerzo, que eso siempre pasa factura. Por eso en los making-of que nos sacan, al final acabamos todos llorando, reventados. Pero lo mismo pasa con los actores también. Los actores están haciendo una exposición, un trabajo, un cansancio, llevando esos trajes. Esos días hacía un calor bochornoso y llevaban no sé cuántas capas de ropa porque eran de época, o de rulos, Claro, o de lacas. ambientado en esa época. Todo ese trabajo de documentación y previo, ¿tú también lo llevas? Yo lo superviso. Yo, por ejemplo, si yo le digo a peluquería o a vestuario, mira, quiero este tipo de peinado, yo les presento un storyboard. Pero, por ejemplo, mira qué curioso. En el storyboard, la sirvienta, cuando está limpiando la habitación de Gregor, que aquí lo hace con un paño, fregando de un cubo en la pared, yo la dibujé con una fregona. Y me dijo Amador, la fregona no se inventó hasta 1950 y tanto. Y yo dibujo un cubo, y el cubo tiene las hendiduras americanas, de los cubos de basura americanos. Y me dijo, estupendo. Y yo, venga, vale. Porque yo sé qué es lo que quiero que pase. Pero luego está el que conoce, el que te evita el que haya un anacronismo. Y con vestuario pasó lo mismo. Vestuario tengo a Mamen Hilario, que es una chica maravillosa que trabaja en este oficio desde hace más de 20 años en las series que se hacían en Coín, las de Arrayán, Plaza Alta y demás. Y él me hizo un estudio de vestuario brutal. Luego se buscaron a Treso. Recuerdo que Amador me trajo unas gafas que me decían, estas gafas valen más que la cámara con la que se está rodando. Y yo, vale. Y asustado. Y como eso todo, en todos los departamentos, la fotografía cuidó. De hecho, la fotografía alucinamos porque de repente trajeron una máquina de humo, aquello parecía Londres, y yo digo, pero no se va a ver nada. Y al final veía en cámara que tenía como una textura, el esfumato que era lo que hacía Leonardo da Vinci en sus pinturas, que él tiraba un botafumeiro en una iglesia, por ejemplo, y lo llenaba todo de un humo que luego daba una textura, una progresión en las sombras, que eso creaba algo precioso. Pues Pablo Pecino, el director de fotografía, hizo una cosa muy parecida en ese salón. Y yo cuando lo veía en cámara, con 3 luces puntuales que tenía, estaba maravillado. Sonido, Antonio Sánchez, eso era maravilloso. A mí me mandaba vídeos de él así. Lo voy a apartar para no hacer ruido. Así El como ruido una de la cucaracha. cucaracha era, Y me hacía, y escucha esto. Y de repente, yo no sé qué hacía con la garganta, que hacía... Y yo, qué asco, ¿eso qué es? No, eso es con la nariz, que no sé cuánto, que eso es para la respiración de la cucaracha. Y digo, la Virgen. Y me fascina siempre, en todas las proyecciones que hemos tenido, que esa cucaracha si plantada, todo el mundo dice plástico, 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 hasta que se mueve y hace... Y siempre escucho como, ¡ay, me cago en la... ¿Por qué? Porque todos somos valientes hasta que salta la cucaracha. Y en pantalla, Virginia había visto el corto mientras lo montaba, lo pensaba, ya lo sabía de memoria. Y la primera vez que tuvimos ya el corto terminado, para la copia de DCP,
Llegué a la casa, ella me regaló un proyector para ver películas en el salón, quitamos los cuadros y vemos las películas así grandotas, el Juego de Tronos. Y yo le puse en Navidad, que fue cuando lo terminamos, un 28 de diciembre, le puse el corto del tirón. Y eso lo sabía de memoria. Pues cuando se movía la cucaracha y pegó el bote, dije, esto va a funcionar. Porque se lo sabía y reaccionó como, mierda. Sí, como un impulso encantó. Claro, sí, porque dije yo, esto, si tú, que sabes que detrás de todo este aparataje está Amador cogiendo el muñeco detrás, moviendo la cabeza, si tú acabas de pegar un bote, la gente va a pegar un bote. Y luego yo creo que más de uno lo hemos pegado, yo sí. Sí, y a mí me encanta que la gente reaccione, porque si hace algo para que diga la gente... ¿Y cuál crees o cuál quieres que sea la reacción de este corto que sé que ahora vas a empezar a distribuir? Hombre, muchos premios y mucho dinero. No, pues mira, te voy a decir, hombre, que se vea, que nos lo reconozcan el trabajo, que si llegamos además a festivales que premian categoría y reconocen la música, la fotografía, la interpretación, el arte, sí, todo ese equipo es maravilloso. Pero sobre todo que se vea, que se distribuya, inclusive hay una propuesta, está muy verde, pero hay una propuesta de desarrollo de serie. Y está muy verde, pero yo hice llegar el cortometraje a una productora en Madrid por si estaba la posibilidad de hacerlo en largometraje y me dijeron, ¿y si en vez de largometraje es serie? Y yo dije, no es lo mismo, porque estamos hablando de coger una trama, estirarla. Podemos usar los derechos de la obra de Kafka sin ningún problema, porque ya ha pasado más de un siglo. Pero realmente dije yo, ¿tengo historia para contar? Y sí, hay historia. ¿Por qué? Porque cada personaje tiene una vida, claro, es un contexto muy concreto. Austria, 1915, no sé si lo sabéis, pero estaba muy cerquita de un país que se llama Alemania y que tuvo una revolución con creación de partidos como el Nacional Socialista. Y Hans le pega mucho ser un tío de los que se van interesando por esos movimientos. No, y de hecho yo he desarrollado una serie de 6 capítulos. Cada capítulo es el nombre de una fase de la metamorfosis de una cucaracha, desde larva hasta que es una blatoidea, que es como se dice cucaracha en latín. Madre mía. Parezco culto, ¿verdad? La Wikipedia se nota que te estás documentando. La Wikipedia, eso es mortal. Y ahí está, lo que pasa que como todo, estas cosas son lentas. Pero sí hay una propuesta de serie. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, yo lo que tengo es en julio, con L, un rodaje de mi tercer largometraje. Claro, eso te voy a preguntar. ¿Próximos proyectos que nos puedas contar, que maneje ahí? Mania State no lo contemplo como largometraje mío, aunque el Ministerio de Cultura se me lo cuenta, pero Mania State realmente es un capítulo, es un cortometraje. Sí. Pero es mi tercer largometraje. El primero fue 321 días en Michigan, el segundo Resort Paraíso. Y ahora pues tenemos La Mancha Negra, que es un thriller rural ambientado en un pueblo de interior de Andalucía, transcurre a principios de los 70 y es un rollo Casa Bernarda Alba, pero con una herencia de por medio, familiares encontrados, un pueblo que los odia, calor, mucho calor, tierras áridas, una herencia complicada. Y si ya una herencia entre familiares complicados en 2019, en 1971, en un campo perdido y con azadas, escopetas. Vamos, lo estoy viendo ya, la matanza que va. Sí, yo la matanza creo que va a ser en el rodaje cuando todo el reparto que va de negro en Antequera en julio. Tú esperas salir vivo, ¿no? Yo tengo un plan B de esconderme. No, realmente es un guión apasionante, es una historia apasionante, que la historia es mía, pero el guión es fantástico porque es la tónica habitual mía con los largometrajes. Yo escribo una historia que puede ser más o menos ingeniosa, pero luego se lo doy a la mejor guionista que hay en España, que se llama Isa Sánchez, que tengo la suerte de que es mi vecina. O sea, casi nada. Pero eso son cosas del destino, porque luego ella ha trabajado 3 años en centro médico, ha trabajado en otras películas y otros cortometrajes y tal, y ahora está de guionista en la serie que se está rodando, Malaca. Ella es profesora en la ECAM, que cuando dice uno a la vecina parece que es que le está pidiendo perejil. Pero es una tía que es un coco. Él es doctorada en comunicación audiovisual y lo más importante, que cuando lee una historia saca las tripas de dentro. Jugo ahí. Ajá. Luego también tengo la suerte de que como tengo a otra pedazo de artista en mi casa, que es Virginia, que tiene una formación literaria, ella es licenciada en arte dramático, también coge la historia, ha leído mucho, ha analizado mucho y también me dice, no le sacas partido a esto. Y luego, porque además ella es actriz, iba a decir privilegiada, pero luego pasa con todo lo peor que pasa cuando la actriz vive con el director y guionista también, que es que en un rodaje el actor tiene que entenderlo todo y plantea muchas preguntas. ¿Y por qué mi personaje hace esto si no le pega? ¿Y por qué hace esto otro?
Entonces, en el caso de Virginia, yo tengo este duelo casi diario porque yo tengo un punto de vista a lo mejor muy cerrado y ella tiene que hacérmelo, se lo tengo que hacer entender. Y eso es a través del conocimiento del personaje, de tal, y mejor así. Porque luego en un rodaje no tienes tiempo para resolverlo, claro, así que mejor que esté todo bien escrito. Porque en el rodaje supongo que tendrás al actor preguntándote esto por qué, Siempre. tendrás la cámara que no frase funciona, por frase. Y ojo, es un problema que no lo haga. Un actor que no te pregunte el por qué se mueve, por qué tal, al final le da lo mismo hacer 880. Entonces, la idea de toda esta historia es llegar a emocionar y que la gente se vaya y se lleve la película a su casa y diga, ostras, lo que he visto. Entonces, ya os digo, y el formato de cine es mucho más arriesgado porque es más dinero el que se invierte. Se pierde más dinero. Con un cortometraje, hombre, con Sansa ha costado un dinero. Ha costado, es verdad que teníamos ayuda de la Junta de Andalucía y además muy alta, de 15.000 euros. Teníamos 6.000 del Festival de Málaga, pero luego hay una inversión hasta llegar a 30 de mucho dinero que se ha... Es más, esto que digo de la Junta y del Festival de Málaga, no lo cobramos hasta no sé cuándo. Así que el dinero se ha tenido que poner para rodaje y ha sido una inversión en yo creo que lo que más en las máscaras, en el arte, en tal, bueno, también está la inversión en los gastos de producción, en la comida, porque la gente quiere comer en los rodajes. Es que no pega, vamos. No viven por el arte no les alimenta. No. Y a ti, Enrique, de todas esas partes, ¿cuál es la que tú más detestas? La que más detesto. Sí, es que, bueno, un director tiene que llevar muchas cosas adelante y lleva muchos proyectos, lleva no sé qué. Yo odio tirar el primer plano de un rodaje. O lo odio. Esto, Virginia, que está por ahí, creo que no lo sabe, no lo he comentado nunca con ella, pero yo, para mí, para adentro, cuando doy, por ejemplo, La muerte en el bolsillo, el primer plano que hicimos fue Antonio Salazar en la puerta de la cárcel, cogiendo el cigarrillo y tirándolo. Cuando yo terminé de rodar ese plano, y me pasa siempre que empiezo un rodaje, digo, Dios mío, lo que me queda. Ahora, porque digo, ya ha empezado, ya lo tengo que terminar. Claro, ya hemos hecho el primero, hay que terminarlo. Y me ha pasado con todos los primeros planos. Yo recuerdo de todos mis cortometrajes cuál es el primer plano que he hecho y de pensar, Dios, me queda lo más grande. Y yo soy un tío muy duro, alto, barbudo, con pinta de duro, pero no puedo evitar llorar cada vez que termino un rodaje y termino el montaje final. Es que vamos. ¡Nenaza! No, y es porque son muchas horas no se puede, pensando. exacto, no se puede cuantificar cuánto tiempo le dedicas. Si se cuantificara, arruinaba a los productores. Porque es que no, al final lo hacemos. Esto es una charla que la he tenido con gente del medio. Que somos del cine, somos los subvencionados. Sí, esos somos nosotros, los subvencionados. Vamos a ver, vamos a aclarar una cosa. La subvención en España de cine son entre 35 y 40 millones de euros. ¿Vale? Para 380 proyectos que se presentan y se premian 16. 16 que se tienen que repartir 30 millones. 30, 35, 40 los que menos. Haced las cuentas. Vale. Os voy a decir la inversión. La misma inversión que tiene Italia, que es un país hermano. No estoy hablando de Estados Unidos ni Inglaterra. La inversión en Italia para cine, en ayudas estatales, son 400 millones de euros. Y si ya hablamos de Francia, porque Francia son 800 millones. Y nosotros estamos tirando con 30, 35, 40. Y somos los subvencionados. Vale, venga, ahí está dicho. Pues vamos, con ese presupuesto el cine español está... ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al final, ¿quiénes son los que mandan en la industria? Antena 3, Televisión Española y Mediaset. Telecinco. Es muy, muy complicado no entrar en esa rueda, porque son ruedas muy endogámicas. De hecho, si decimos, no diga Mediaset, diga la productora donde trabaja Belén Rueda, que es la que hace todas las películas de Belén Rueda. No diga A3 Media, diga todas las comedias corales donde están Villaviciosa al lado, que Dios nos perdone, Señor, dame paciencia, y porque tienen a además la que ya saben el producto que funciona, por así decirlo, y lo exprimen de una manera que... No, y hacen sus productos y funcionan y tal. Entonces, que venga un Netflix ahora, pues bueno, pues le puede dar otras alas que no son las que nos dan estas privadas. Y dentro de todo yo no dejo de recordar que yo no soy un director de cine afamado con un chalet con piscina, que va, yo vivo con una actriz, con lo que nuestro poder adquisitivo siempre es surfear la ola, a veces es mejor, otras peor, 3 niñas y no vivo en Madrid. Y las producciones que llevo, ninguna tiene el logo de Warner Bros, Fox, ni DreamWorks,
ni Antena 3, ni... yo estoy pero contento. bueno, sí, cuando llegan a los con Canal Sur. cuando llegan a los festivales son premiadas porque Sí. la verdad que el talento que se despliega es el que es. Nosotros con 321 días en Michigan ganamos 3 biznagas en Málaga. La principal competidora de aquel año era, a nivel público, era Carmina y Amén, de Paco León. Sí, de Paco León de Mediaset. Y nosotros ganamos el premio del público y ganamos 2 biznagas para actores. Para Héctor Medina, que Héctor Medina en el corto de La muerte en el bolsillo es el policía del mostacho, el que dice, Velasco, ¿vamos a tomar una cervecita? Vale, sí, que sí. sale, además es el mismo actor que sale en Napoleón de espalda como policía tomando declaración al director. Bueno, pues Héctor Medina ganó mejor actor de reparto y Salva Reina, Chucky, ganó ex aequo el mismo premio. Pero luego en los premios de cine andaluz teníamos 7 nominaciones y competíamos con una película, ¿cómo se llamaba? La Isla Mínima. La Isla Mínima arrasó con todos los premios de cine andaluz. Pero la repercusión que tenía y el apoyo que tenía dentro de La Isla Mínima... Antena 3 y tuvieron 4 millones de presupuesto. Y nosotros en Michigan creo que se rodó, el rodaje fueron 250.000 aproximadamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que de repente ganamos mejor director novel, contra eso no competía yo con Alberto Rodríguez, y mejor actriz principal. Se lo llevó Virginia de Morata, por 321 días en Michigan. Resort Paraíso, tenemos una distribución muy pequeñita, muy limitada. Estrenamos además un fin de semana en abril del año pasado, que ¿con qué película era? Una chiquitilla, ¿cómo se llama? Campeones. Y nos llaman, aparte en un festival ganó 4 premios, ganó el premio de director, actor, por Héctor Medina, guión, dirección, o sea, película, dirección, guión y actor. Y en Calella, un festival de cine independiente de bajo presupuesto, en Barcelona, nos invitan con un jurado que era Agustí Villaronga, Jaume Balagueró, experto en género de terror. Agustí Villaronga es medalla del cine y tal. El presentador Cristian Galvez, el actor Octavi Puyades, una serie de nombres muy conocidos, la directora de casting Juana Martínez, y ahí ganamos el premio de mejor actriz para Virginia de Morata, en Calella. Y luego dicen, ¿y en Málaga por qué no triunfa? Porque en Málaga es Málaga. Málaga, si no vas a Madrid, si no vas a la capital del reino y triunfa y bajas de nuevo, no te reconocen. Tienes que subir, triunfar y luego bajarte de nuevo. Si no, no. Y triunfar, ojo, remarco. Sí, no hacer cualquier cosita. No llegas y trabajas de camarero y luego bajas. Pues eso de ser profeta en tu tierra. A mí me lo dijo cuando ganamos Michigan con el Festival de Málaga, que era el premio del público, me dijeron, oh, tío, ¿has sido profeta en tu tierra o eres la punta de lanza? Y digo, todas estas cosas que son muy bonitas, pero que luego te cuesta la vida levantar el siguiente proyecto. La Mancha Negra lleva 4 años para levantarse. Y luego vaya a tardar en verlo 1 hora 40 minutos. Y son 4 años de mi vida trabajando muy duro. Y es muy desesperante, exhaustivo y frustrante. Y no convencer a productoras, sino incluso convencer al propio productor de cuáles son las decisiones adecuadas y cuáles no. Porque al final, y cuando rodemos ahora en julio, eso va a ser Vietnam. Eso va a ser la guerra, porque vamos con un plan súper apretado, 25 jornadas, y mirando el reloj del sol, se nos va el sol. Este actor no puede venir mañana porque le ha salido un bolo y le pagan más que lo que le pagan aquí. Porque el cine en España no es un cheque en blanco. No, lo que haga falta para rodar, no, cuesta mucho. Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Eso suena, ¿verdad? Pues es un negocio de locos, pero me permite sentarme en una sala como esta, ver de golpe y porrazo 3 trabajos tan distintos y decir, jolines. Claro, y ahí echar la vista atrás y decir, madre mía. Y bueno, dices que es un trabajo muy sacrificado, pero es que acaba una película y empiezas otra y otra. Sí, porque yo sigo pensando que la cabra tira por el monte. y el que es muy duro porque lo sé en amigos míos, creadores, directores, actores, actrices. Cuando te ganas la vida en esto y sabes lo que es disfrutar sobre un escenario como actor, o cuando trabajas, ves un trabajo tuyo, o cuando diriges y lo proyectas, es muy, muy complicado volver a la normalidad. Porque las tablas tienen más que las tablas es la proyección al público, el verlos emocionarse. Eso no tiene precio. Yo tengo 3 hijas, la mayor con 13, la más pequeña con 6, la mediana con 9. Y con las tres he montado yo películas sentadas aquí. La mayor, que tiene 13, yo los cortos los montaba con ella sentada en mis piernas. Entonces ellas conocen todos los trucos del cine. Ellas ven una película, ven Los 10 mandamientos de Charlton Heston abriendo la agua y dice croma. Digo, no, croma no, que no existía. Son transparencias. Ah, vale, ya. Pero
pero saben todos los trucos de una película, saben cómo se hace la sangre, cómo se tal, y por supuesto trivializan mucho el impacto que a mí me causaba películas de esto de que en los 70, finales de los 70, la mitad de los niños de mi generación se tiraban de una mesa con un mantel en la espalda porque era Superman. Y tengo un primo con una cicatriz aquí, despabilado. Entonces... bueno, digamos que ese también es un legado que le está dando a tu hija, que no es económico, pero vamos. Mira, venimos de hacer la semana de cine de Coín. Virginia estaba impartiendo clases de literatura, cine y literatura, y la base era SAMSA. Ella llevábamos SAMSA, ella llevaba un PowerPoint que preparó desarrollando absolutamente todas las facetas, explicando el director, cuál es la faceta del director. El director dirige, toma las decisiones y es el que da el visto bueno a todos los departamentos, pero aparte lo ayuda el primer ayudante, que hace tal, el segundo, que hace cual, el script, que hace tal, y ahora empieza arte hace tanto, auxiliares de arte, contándole un poco todo lo que hay detrás. Foquistas, bla, 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 y era magnífico el ver a los niños metidísimo, levantando la mano, preguntando, o ella preguntando, ¿qué hace el foquista? Y uno pone los focos, no, y llega otro, el que hace que se enfoque la película. Eso, en niños de 9, 10 años. Yo con 9, 10 años estaba empanado. Bueno, y todavía ando ahí. Pero es fantástico el ver a los niños involucrados en saber cómo es que se hacen las cosas, que es un oficio. ¿Qué es la narrativa? Mi hija de 13 años lo que más le gusta ahora, aparte de dibujar, es escribir. Y yo estoy pues diciéndole, escribe, pero escribe con control. Presenta personajes, desarrollalo y finalízalo. No es como el que empieza con un chiste creando ahí y no termina. Una directora o una guionista no, que va a apuntar manera. Gente que se exprese, que tenga la inquietud de expresarse. Que yo creo que el que se está expresando no está delinquiendo por ahí. A ver, el que... Pues yo creo que hay gente que hace también las dos cosas. Sí, van ahí también. No, pero sobre todo el que tengan una inquietud, que esta vida no es Sálvame Deluxe, y poner una etiqueta tonte, y que cuanto más se lea, más cine se vea, y más se viaja, tipo, como yo digo. Más se viaja, más culturas conoce, más información recibe para seleccionar, sobre todo desarrolla criterio. Esta novela me ha gustado más que esta otra, este cuadro me ha gustado más que este otro, esta canción me gusta más que otra, los Beatles me gustan más que los Rolling. Soy más de Oasis que de Blur, no. Entonces, aprende a tener criterio y teniendo criterio, pues te es mucho más fácil empatizar, conocer y ser, yo creo que hay una cosa que está claro, sin cultura no se es buena persona. Si no tienes cultura, y ojo, la cultura te ayuda a la educación. Uno me diré, bueno, pues hay muchos campesinos que no tienen esa cultura, pero han tenido una formación basada en la educación. Entonces, ayuda mucho a todos el tener cultura. Y no sé, mi tarea es que mis 3 hijas tengan esa formación. Y si aparte, si me ven a mí feliz, yo no soy rico, ni de lejos, con esta profesión fantástica, pero no lo soy. Pero soy feliz, y es otra de las cosas que les pido a mi niña, que sean educadas, que sean buenas personas y que sean felices. Pues estaremos entonces pendientes de ella, si en un futuro la entrevistaremos para que nos cuente la labor de su padre. O que hagan cosas a ella y me hagan rico a mí, no sé. Bueno, mira, también otra forma de plantearlo. Y bueno, antes de acabar, no sé si alguno de los aquí presentes se quiere expresar, se quiere... Preguntarle algo. Llevarme la contraria. Vamos, has hecho un recorrido por todas estos 3 cortos increíbles. Así que, bueno, no sé si hay alguna mano por ahí levantada, que creo que no. Es que no veo nada. Si me pegan una voz... Pero bueno, hemos hecho un repaso enorme. Mira, ahí tiene... Es Héctor Medina, que llevó la Biznaga, y Chucky. A ver, y yo que me llevé la del productor a mi casa. Pues nada, Enrique, te doy las gracias por estar aquí. A vosotros, por esta tarde. Destripándonos estos 3 grandes proyectos. Vengo con el suero de la verdad, no me callo nada. Y pues nada, entonces estaremos pendientes a ese rodaje que vas a hacer ahora, y si más adelante pues te volveremos a tener aquí. Cuando queráis. Bueno, como sabes, las puertas de Nerja ya las tienes abiertas para cualquier rodaje. Yo siempre lo tiro por ahí. 2, el retorno. Nerja está abierto a todo tipo de cultura. Y bueno, a ustedes o a todos los presentes, daros las gracias por estar aquí en la 4ª entrega del ciclo de 29 fotogramas.
que esperamos que se mantenga pues mucho tiempo más y que se apueste por la cultura. Y desde aquí pues dar las gracias pues tanto a la Concejalía de Cultura como al Centro Cultural y a Miguel y a todos los asistentes. Y nada, ha sido todo un placer, espero que hayáis disfrutado del cine y esperamos veros en más entregas. Muchas gracias a todos por esta asistencia.